Bienvenidos a Siempre Hollywood. Leif Garrett ganaba millones cada año antes de declararse en quiebra, contando únicamente con una asignación mensual de $1000 que le daba su madre. Y luego está Judy Garland. Cuando ella falleció, la querida estrella no tenía dinero suficiente ni para una sola comida. Pero empecemos hablando de Nicolas Cage, que pasó de comprarse un castillo en Europa a casi declararse en bancarrota. Nicolas Cage fue una de las figuras más fascinantes de Hollywood. Ha llevado una carrera tan dramática fuera de la pantalla como dentro de ella. Con un apellido famoso y un talento innegable, Cage ganó un Oscar por Leaving Las Vegas y una nominación por Adaptation. Sin embargo, a pesar de su riqueza y fama, sus hábitos de gasto que llaman la atención y sus dificultades económicas han añadido otra capa a su intrigante historia. Cage, un fanático devoto de Superman, una vez desembolsó $150.000 por una copia rara de Action Comics 1. Sus compras no terminaron allí. Se hizo famoso por gastar $276.000 en un cráneo de dinosaurio y por poseer una colección de propiedades extravagantes, incluidos castillos en Europa. Pero el lujoso estilo de vida de Cage acabó pasándole factura y el IRS le impuso un embargo fiscal de $6,3 millones. Obligado a vender su preciado cómic y entregar el cráneo del dinosaurio, se marchó con mucho menos de lo que había invertido. Al reflexionar sobre sus problemas financieros, en particular sus errores en el sector inmobiliario, Cage le dijo al New York Times: "No es ningún secreto que he cometido errores en el pasado que he tenido que intentar corregir. Los errores financieros se produjeron con la implosión inmobiliaria que se produjo, en la que la mayor parte de todo lo que había ganado se erradicó prácticamente. ¿Quién? Pero una cosa que no iba a hacer era declararme en quiebra. Tenía un orgullo que me obligaba a trabajar duro para superar cualquier situación, tanto buena como mala. Para salir de las deudas, Cage asumió una intensa carga de trabajo y protagonizó 20 películas entre 2017 y 2019. Pero mientras Cage intentaba recuperar su carrera, Leif Garrett tocó fondo, de tal manera que su única fuente de ingresos era su madre. Leif Garrett fue el Justin Bieber de su época. Un ídolo adolescente que enamoró a sus jóvenes fans y su rostro apareció en las portadas de las revistas. Vivió un estilo de vida acelerado, propio del rock and roll, que no hizo más que aumentar la fascinación del público. El ascenso de Garrett a la fama fue nada menos que meteórico. A los 17 años, ya era lo suficientemente rico como para comprarse su propia casa. Comenzó como actor y luego se pasó a la música, con éxitos como Surfing Estados Unidos y West Made for Dancing. En los años 80, volvió a la actuación e incluso consiguió un papel en The Outsiders de Francis Ford Coppola. ¿Pero detrás de escena? Su estilo de vida desenfrenado, alimentado por sustancias y alcohol, estaba empezando a pasar factura. Los años 80 pueden haber sido el apogeo de su carrera, pero también fueron el comienzo de sus luchas. A medida que Garrett se acercaba a la edad adulta, luchó por mantener su fama. Una grave adicción a las sustancias y un devastador accidente de coche provocados por Garrett conduciendo bajo la influencia del alcohol dejaron a su amigo paralizado y desbarataron su vida. Su amigo ganó más tarde una demanda de $7 millones en su contra. Para colmo de males, en 1999 Garrett tocó fondo cuando fue arrestado por intentar comprar sustancias. 2 años después, se declaró en quiebra y reveló que su único ingreso era una asignación mensual de $1000 que le daba su madre. Estaba profundamente endeudado y debía más de $76.000 a sus acreedores. La fama de Garrett no podía durar. Pero, ¿qué pasaría si la fortuna por la que trabajaste desapareciera antes de que pudieras disfrutarla? Entra Gary Coleman. Gary Coleman, la querida estrella infantil de diferentes troques, cautivó corazones a finales de la década de 1970 con su ingenio, encanto y una frase inolvidable. ¿De qué estás hablando, Willis? Pero detrás de las risas y los aplausos había una vida que tomó un giro mucho más difícil después de que las cámaras dejaron de grabar. Cuando Coleman cumplió 18 años, finalmente obtuvo acceso al fondo fiduciario que debía proteger los millones que había ganado como actor infantil. Desafortunadamente, lo que debería haber sido una fortuna había sido mal administrado, y solo le quedó una fracción de los $18 millones esperados. Sintiéndose traicionado, Coleman demandó a sus padres y a su representante comercial, y finalmente ganó el caso. Sin embargo, el acuerdo fue de apenas $3,8 millones, una fracción de lo que se le debía y no lo suficiente para asegurar su futuro financiero. La victoria legal no puso fin a los problemas de Coleman. Aceptó trabajos ocasionales para llegar a fin de mes, incluido el de guardia de seguridad. Pero esto no duró mucho, ya que perdió el trabajo después de un enfrentamiento con un buscador de autógrafos. En 1999, los problemas financieros de Coleman culminaron con su declaración de quiebra.
Cuando falleció en 2010 con tan solo 42 años, su testamento reflejó de manera conmovedora sus sentimientos hacia sus seres más cercanos. Según informó TMZ, Coleman pidió que lo velaran quienes no tenían vínculos económicos conmigo y que pudiera mirarse a los ojos y decir que realmente se preocupaban personalmente por Gary Coleman. A continuación, tenemos a Mickey Rooney. La vida de Mickey Rooney fue un drama hollywoodense, una mezcla de ostentación, glamour y desamor. Rooney saltó al estrellato con tan solo 19 años, deslumbró al público junto a íconos como Judy Garland y recibió 4 nominaciones al Oscar. Cuando tenía 40 años, había amasado la asombrosa suma de $12 millones. Pero detrás de las luces brillantes, su historia estaba plagada de turbulencias. La vida amorosa de Rooney era infame. 8 matrimonios en total, y sus hábitos de juego eran igualmente legendarios. Gastó grandes sumas de dinero en las carreras de caballos, un vicio que lo acompañó hasta bien entrados los 80 años. En el apogeo de su carrera en Las Vegas, durante los años 50 y 60, ganaba $20.000 a la semana, pero en los casinos se jugaba el doble de esa cantidad. En 1962, las grietas en su glamorosa fachada eran imposibles de ignorar. Rooney se declaró en quiebra y debía $500,000 a sus acreedores, incluida la pensión alimenticia de 3 de sus ex-esposas. Su otrora impresionante fortuna se había reducido a tan solo $500 en activos. La tendencia se repitió en 1996, cuando se declaró en quiebra nuevamente, esta vez ahogándose en $1.75. Millones en impuestos no pagados. Incluso en sus últimos años, Rooney realizó incansablemente espectáculos en vivo solo para mantenerse a flote financieramente. Pero el capítulo más oscuro llegó en sus últimos años. Según se informa, Rooney sufrió abusos físicos y financieros a manos de su octava esposa y su hijastro. Supuestamente, su hijastro malversó $8,5 millones de la menguante fortuna de Rooney. Cuando finalmente se cerró el telón sobre la vida de Rooney en 2014, la leyenda de Hollywood que alguna vez había vivido a lo grande tenía apenas $18.000. Y aún así, eso era más de lo que tenía Judy Garland. Cuando falleció, la querida estrella ni siquiera tenía dinero suficiente para comprarse una sola comida. La vida de Judy Garland fue una historia de altibajos deslumbrantes y desgarradores. Desde el momento en que apareció en la pantalla como estrella infantil, cautivó corazones de todo el mundo. Su papel como Dorothy en El Mago de Oz la convirtió en un icono. Y continuó encantando al público en películas como Ha nacido una estrella y El juicio de Nuremberg. En su mejor momento, Judy era una estrella poderosa, ganando millones entre 1961 y 1966 a través de conciertos con entradas agotadas y su exitoso programa de televisión, el Judy Garland Show. Según su tercer marido, Sid Luft, sus ingresos durante esos años fueron asombrosos, entre 12 y 15 millones de dólares. Pero incluso en la cima de su éxito, los problemas financieros la acechaban. Luft escribió que, por mucho que trabajara, por muchos conciertos que hiciera o programas de televisión que hiciera, siempre estaba endeudada. En 1966, Garland debía $400.000 al gobierno y más de $100.000 a otros acreedores. El IRS intervino, obligándola a vender su casa y confiscando sus ganancias de Capitol Records. Luft contó un momento desgarrador cuando Garland lo llamó llorando y le confesó: «Estoy en la ruina. Ni siquiera tenía suficiente dinero para comprar comida». Para mantenerse a flote, se esforzó mucho en realizar giras teatrales agotadoras. A pesar de su extraordinario talento y su trabajo duro, sus problemas económicos nunca mejoraron. Trágicamente, Judy Garland falleció en 1969 con tan solo 47 años, todavía agobiada por las deudas. El precio de la fama. Para Judy Garland, fue la ruina económica. Para Gary Busey, fue algo aún más impactante. Gary Busey fue una de las estrellas en ascenso de Hollywood y recibió una nominación al Oscar por su electrizante interpretación en la historia de Buddy Holly. Pero en 1988, todo cambió. Un devastador accidente de motocicleta le provocó una grave lesión en la cabeza, lo que alteró drásticamente su personalidad. Aunque es difícil decir si esto fue la causa directa de sus problemas financieros, ciertamente no le facilitó la vida. En 2012, las finanzas de Busey estaban en ruinas y se declaró en quiebra, ahogándose en una deuda de más de $500,000. La declaración de su abogado a ABC News fue todo menos ordinaria, comparando la situación de Busey con gigantes corporativos como General Motors y American Airlines. Una forma extraña de enmarcar sus problemas financieros, pero que de alguna manera encaja con la excéntrica estrella. La quiebra ayudó a aliviar algunas de sus cargas. Pero hubo un acreedor que se negó a incluir al IRS en el presupuesto.
Bussey debía más de $450.000 en impuestos atrasados, una deuda que persistió incluso después del proceso. A pesar de haber saldado algunas de sus deudas, la sombra de sus problemas financieros estaba lejos de desaparecer. Y si piensas que los problemas fiscales de Bussey eran graves, el gusto de Burt Reynolds por la buena vida lo llevó a tener números rojos. Más de $3 millones en deuda. Burt Reynolds fue el galán de Hollywood por excelencia en los años 70 y 80, iluminando la pantalla grande en clásicos como Smokey and the Bandit y Deliverance. Pero detrás del encanto y el éxito de taquilla, Reynolds vivió a lo grande, tal vez demasiado. Invirtió millones en propiedades lujosas, una flota de caballos, un jet privado e incluso 2 cadenas de restaurantes. Desafortunadamente, esas empresas no dieron resultado y le dejaron importantes pérdidas financieras. Su vida personal fue igualmente dramática. El divorcio de Reynolds con la actriz Lonnie Anderson se convirtió en tema de conversación para los tabloides y se convirtió en una guerra legal amarga y costosa. Se gastaron millones en honorarios de abogados y Anderson lo acusó más tarde de no pagar la manutención de su hijo. Las consecuencias se prolongaron durante años, hasta que Reynolds finalmente saldó sus deudas con Anderson en 2015. Y luego vino el préstamo de CBS. En 1996, la cadena exigió a Reynolds que devolviera $3,7 millones. Millones. Abrumado por la creciente deuda, finalmente se declaró en quiebra, una medida que su abogado había estado insistiendo durante años. He estado tratando de convencerlo de que se acoja al capítulo 11 durante 7 años, dijo el abogado al Washington Post. Le rogué, le imploré, pero él es de la vieja escuela que piensa que si una persona se declara en quiebra, significa que no es mejor que el vendedor que entra y se queda con tu dinero. Aún así, incluso frente a la crisis financiera, Reynolds mantuvo su ingenio característico. En una entrevista de 2015 con Vanity Fair, dijo que yo habría gastado más dinero y me habría divertido mucho más. A continuación, tenemos a Kim Basinger. Kim Basinger estaba en su apogeo en los años 90, era una auténtica estrella de Hollywood gracias a éxitos como The Natural y Batman. Con el mundo a sus pies, decidió soñar a lo grande. Realmente grande. En 1989, tomó una decisión audaz. Invirtió $20 millones para comprar la mayor parte del terreno en un pequeño pueblo de Georgia llamado Braselton. ¿Su visión? Convertirlo en un atractivo destino turístico con estudios de grabación y sets de filmación. Era ambicioso y lleno de promesas, pero como verás, la realidad fue mucho menos deslumbrante. Al mismo tiempo, Basinger estaba haciendo malabarismos con otros proyectos de alto perfil, incluida una película llamada Boxing Elena. Pero las cosas empezaron a desmoronarse. Los desacuerdos con los productores aumentaron y Basinger finalmente abandonó el proyecto. Su abogado, Howard Bateman, explicó más tarde que Basinger se sintió engañada y creyó que su aporte creativo estaba siendo ignorado. Su decisión de abandonar Boxing Elena tuvo un alto precio. Myline Pictures la demandó por incumplimiento de contrato y le exigió $7,4 millones. La demanda, sumada al colapso financiero de su sueño de Braselton, dejó a Basinger en una situación desesperada. En 1993, a pesar de tener un patrimonio neto de $5 millones, se vio obligada a declararse en quiebra. Pero bueno, declararse en quiebra una vez es bastante difícil. Ahora imagine tener que hacerlo 2 veces. El ascenso a la fama de Toni Braxton comenzó como miembro del grupo de R&B de Braxtons en la década de 1980. Pero fue su carrera en solitario en la década de 1990 la que la convirtió en una superestrella. Su emotiva balada Unbreak My Heart se convirtió en una sensación y lideró las listas de éxitos durante 11 semanas. Justo cuando su estrellato parecía imparable, la vida le planteó un reto. En 1998, solo 2 años después de su gran éxito, Braxton se declaró en quiebra. La situación fue una tormenta de batallas legales y desafíos personales. 8 semanas antes de presentar la demanda, demandó a la Face Records y Arista Records para poner fin a su contrato discográfico, alegando condiciones injustas. Además de eso, Braxton admitió con franqueza haber gastado demasiado. En una reveladora entrevista de 2020, confesó: «Me encantan los platos y las cosas de la casa, así que me volví un poco loca con los artículos del hogar. Eso fue lo que me permitió hacer». A pesar de la crisis financiera, Braxton se negó a dejar que los contratiempos la definieran. Siguió adelante, lanzó más música y exploró la actuación. Pero el camino siguió siendo complicado. En 2008, problemas de salud la obligaron a cancelar una serie de espectáculos en Las Vegas, una decisión que asestó otro duro golpe a sus finanzas. Una vez más, se vio obligada a declararse en bancarrota.
Y si el amor de Tony por los artículos para el hogar te sorprendió, imagina pasar de un patrimonio neto estimado de $70 millones a tener una deuda de $13 millones. Entra MC Hammer. MC Hammer fue el rey del hip hop a finales de los 80 y principios de los 90, lanzando éxitos icónicos como KNT Touch This y Too Legit to Quit. En el apogeo de su fama, no era solo una estrella de la música, era un fenómeno cultural. Pero detrás de los pantalones de paracaídas y los ritmos pegadizos se escondía un estilo de vida que acabaría por alcanzarlo. A los 19 años, en 1991, Hammer estaba viviendo su sueño con un patrimonio neto estimado en $70 millones y unos ingresos de $30 millones al año. Su riqueza no estaba simplemente guardada en el banco, sino que se estaba volcando hacia una asombrosa mansión de $30 millones en California. No era una casa cualquiera. Era un palacio. Suelos de mármol, piscinas cubiertas y al aire libre, tecnología de vanguardia. Parecía sacado de una película. Pero la mansión fue solo el comienzo. Hammer quería vivir a lo grande. Tenía caballos, una flota de coches de lujo y viajaba con un séquito enorme que, según se dice, le costaba $500,000 al mes mantener. El gasto fue descomunal, pero, por desgracia, también lo fue la factura. En 1996, la fiesta se acabó. Hammer tuvo que luchar, declararse en quiebra y ahogarse en una deuda de $13 millones con solo $1 millón en activos. Entre sus acreedores se encontraban desde el IRS hasta la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California, lo que hizo que su otrora extravagante imperio se derrumbara. Perder todo el dinero en gastos desmedidos es una cosa, pero perderlo todo en una pelea es un nivel de estupidez completamente nuevo. Y ahí es donde entra. Sacha Gabor era el epítome del glamour del viejo Hollywood. Una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de extravagancia, encanto y escándalo mientras incursionara en la actuación. Fue su personalidad descomunal, su imagen envuelta en diamantes y sus 9 matrimonios lo que realmente la mantuvo en el centro de atención. Era el tipo de estrella que llamaba la atención allá donde iba y aparecía en los titulares por todo, desde sus ingeniosas frases hasta sus arrebatos públicos, como la vez que abofeteó a un policía de tránsito y terminó en la cárcel. Pero detrás de su ostentación y encanto, la vida de Gabber tuvo su cuota de turbulencias financieras. La recesión de principios de los años 90 la golpeó duramente, devaluando significativamente sus preciadas propiedades en California. Luego, como si el universo no hubiera terminado con ella, se vio envuelta en el famoso esquema Ponzi de Bernie Madoff, perdiendo entre 7 y 10 millones de dólares en el proceso. Sin embargo, algunos de sus problemas financieros fueron autoinfligidos. Su antigua enemistad con la actriz Elke Sommer estalló en un escándalo muy publicitado después de que Gabber la insultara en una entrevista. Sommer tomó represalias con una demanda por difamación que dio como resultado una sorprendente sentencia de $3,3 millones contra Gabor. Pero Zacia, con su característico estilo sin complejos, se negó a dar marcha atrás y declaró: «Prefiero verla morir de hambre antes que darle un solo dólar». La batalla legal agotó sus finanzas, dejándola sin otra opción que declararse en quiebra al año siguiente. Y luego está David Cassidy, quien terminó perdiendo su casa de $1 millón después de una muy mala decisión. David Cassidy, el galán de los años 70, saltó a la fama como la estrella de la familia Partridge. Los fanáticos lo adoraban y el éxito del programa le reportó millones. Pero no para Cassidy. Afirmó que el estudio se lucró con la venta de productos, utilizando su nombre e imagen, mientras que él apenas vio nada de ellos. «Yo vi $15,000. Eso sí que es corrupción», les dijo. Yahoo Entertainment. A pesar de la frustración, Cassidy se convirtió en el primer actor en renegociar y obtener una parte de las ganancias. «Es poco en comparación con lo que es hoy», explicó, «pero era mucho en aquel entonces. Tendría $80 millones en lugar de los 8 millones de ahora». Aunque vendió millones de discos, Cassidy no pudo escapar de los problemas financieros. En 2015, se declaró en quiebra, abrumado por $15 $1,000 más al mes de lo que ganaba. Además, su mujer pidió el divorcio, lo que aumentó el estrés. En un intento desesperado por pagar sus deudas, Cassidy se vio obligado a subastar su casa y otras pertenencias. Y hablando de perder casas, a Stephen Baldwin no le fue mucho mejor. Estaba en la misma situación y ni siquiera vendiendo su casa podía cubrir la montaña de deudas que tenía ante sí. Stephen Baldwin, uno de los famosos hermanos Baldwin, fue una estrella en ascenso en los años 90, con papeles destacados en películas como Sospechosos Habituales. Pero a medida que fue pasando el tiempo, su carrera no mantuvo el mismo impulso. En la década de 2000, la vida de Baldwin tomó un rumbo diferente,
que incluyó apariciones en programas de telerrealidad como Fear Factor, muy lejos de su apogeo en Hollywood. Tras bastidores, sus problemas financieros iban en aumento. En 2006, Baldwin dejó de pagar la hipoteca de su casa de Nueva York tras luchar por venderla. Cuando se declaró en quiebra en 2009, salió a la luz la magnitud de sus problemas. Debía una asombrosa suma de $1,2 millones en 2 hipotecas, pero la casa valía solo $1,1 millones. Además de eso, tenía $1 millón en impuestos sin pagar y una deuda de $70,000 en tarjetas de crédito. Durante años, Baldwin logró quedarse con la casa, pero en 2017, un juez finalmente ordenó su venta. Desafortunadamente, los problemas financieros no terminaron allí. En 2013, se le ordenó pagar $400,000 en impuestos atrasados después de no presentar declaraciones durante 3 años, una suma que luego se redujo a $300,000. Y por último nombre en nuestra lista, tenemos a José Canseco. José Canseco, un bateador legendario, parecía tenerlo todo. Fama, fortuna y un swing dorado que podría hacer que el béisbol se eleve a la estratosfera. Durante su mejor momento, firmó un contrato asombroso de $23,5 millones con los Atléticos de Oakland y acumuló un total de $45 millones a lo largo de su carrera. Pero la historia de Canseco dio un giro impactante, demostrando que incluso una inmensa riqueza puede escaparse de las manos si no se administra con cuidado. Después de alejarse de las grandes ligas de béisbol en 2006, Canseco intentó mantener viva su pasión por el juego jugando en ligas independientes. Sin embargo, su vida después de su carrera pronto se convirtió en un caos financiero. En 2012, se declaró en quiebra y declaró que tenía una deuda de $1,7 millones y que solo podía enviar $21,000 en activos. Canseco atribuyó sus problemas a una tormenta perfecta de divorcios, obligaciones familiares y lo que describió como una extralimitación del gobierno. En una columna cruda y honesta para Vice, Canseco desveló sus problemas financieros y lanzó una advertencia aleccionadora sobre los peligros de la riqueza. Confesó que, si tienes amigos y familiares, cuanto más dinero ganas, más gastas en ellos. Digamos que gastas la mitad de tu dinero en ellos y el resto en ti mismo y en el coste de la vida. Puede suceder que durante todo ese tiempo te olvides de pagar tus impuestos y, de repente, empiecen a acumularse las multas y los intereses y te encuentres en un charco de arenas movedizas del que no puedas escapar. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para ver más historias familiares increíbles. Cuéntanos en los comentarios qué parecido te sorprendió más o si hay alguna familia de celebridades que te gustaría que presentemos a continuación. Hasta la próxima, sigue explorando las historias que hacen brillar a Hollywood.